Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. Les estoy saludando desde Moscú y yo creo que ustedes ya pueden entender que en este vídeo yo nuevamente voy a tener a un entrevistado. Este vídeo lo estoy grabando para continuar el tema del asesinato de la hija del emblemático y famoso pensador y filósofo ruso Alexander Dugin. Hace unos días su hija, Daria Dugina, periodista, fue asesinada en las afueras de Moscú. Los terroristas colocaron un explosivo debajo del coche en el que viajaba la joven y hicieron explotar este coche matando a esta periodista. Además, obviamente, este acto terrorista era dirigido contra la familia, contra los Dugin, porque su padre es un pensador muy conocido por defender la causa rusa, por defender el mundo multipolar y por defender el lugar de Eurasia y Rusia como una parte importantísima de este enorme espacio eurasiático en este mundo multipolar. ¿Por qué decidí y por qué estoy grabando este vídeo? Porque este atentado nos demuestra una serie de cosas muy importantes que hay que entenderlas y que hay que verlas, en mi opinión. Primero, vemos que fue asesinada una periodista por expresar sus ideas, unas ideas no autorizadas por Occidente, por Estados Unidos, por Bruselas, por, digamos, su narrativa. Segundo, lo que es grave es que ese atentado terrorista contra periodista no fue condenado en Occidente prácticamente por ningún país, obviamente tampoco por Estados Unidos, donde evitaron a toda costa hacer unas declaraciones claras y contundentes. Es decir, Occidente se puso al lado de los terroristas y desgraciadamente, aquí no estoy exagerando, es algo que se puede confirmar sin mencionar también que muchos de los expertos y políticos occidentales, ellos, si no, digamos, están justificando este atentado, ellos lo que están haciendo es además llegar a decir que fueran las autoridades rusas en perpetrar este atentado para nuevamente echar sombra sobre Ucrania. Es que los servicios especiales rusos demostraron que fue la parte ucraniana en organizar este atentado. Entonces dicen ahora mismo que esto lo ha hecho Rusia. ¿Para qué? Para echar sombra sobre el régimen de Ucrania y sobre Occidente. De la misma manera, según estos mismos países y medios, la gente de Donbass durante todos estos años y ahora también se bombardea a sí mismo. ¿Para qué? Para echar la culpa a Kiev y a sus patrocinadores que le están suministrando armas. Lo grave además es el silencio internacional ante este acto terrorista, algo que puede interpretarse como luz verde a este tipo de asesinatos, no solamente contra periodistas rusos, sino contra rusos como ciudadanos de este país. En ese sentido, cabe también mencionar que hace unos meses fueron perpetrados atentados terroristas contra representaciones de medios internacionales rusos como Sputnik, por ejemplo, en la capital de Alemania, Berlín, donde tampoco se produjo ninguna condena internacional. Es decir, se está dando luz verde para asesinar a los rusos, yo creo que ya en términos generales. Y no es coincidencia que hace unos días un embajador ucraniano dijo que cuantos más rusos sean asesinados, mejor. Y entonces sigue trabajando, este señor sigue estrechando las manos, sigue siendo considerado representante del país más democrático del mundo, tal y como se califica en estos momentos a Ucrania. Y termino, lo que es grave es que acaban de producirse declaraciones del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, quien acaba de manifestar que la Unión Europea, que Occidente hará todo lo posible para derrotar a Rusia militarmente en Ucrania,
Para eso se seguirá adiestrando a gran escala a las tropas ucranianas en países de la Unión Europea, al tiempo que se seguirá suministrando armas al régimen de Kiev. En ese contexto, también vemos esas declaraciones que prácticamente alientan todo tipo de ataques contra periodistas y otras personalidades de lo que es Rusia. En este contexto, mi invitado de hoy, la persona con la que yo voy a hablar sobre estos temas, su nombre es Antonio Escusa. Es jurista español con enorme experiencia, pero además esta persona es experto en desactivar explosivos. De hecho, él trabajó como desactivados de explosivos durante más de 20 años. Así que él sí que tiene que contar tanto sobre este atentado terrorista, como también él tiene diferentes criterios. Él tiene que decir sobre la situación geopolítica, las conclusiones que se pueden sacarse de esta situación. Les invito a mirar esta entrevista, estimados amigos. Antonio, muchísimas gracias a usted por acompañarme en esta entrevista. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Primero de todo, las condolencias a la familia de esta joven y a toda la sociedad rusa en mi nombre, porque en definitiva es un atentado contra la ciudadanía. Siempre este tipo de crímenes que son execrables, lo que buscan es, como su propia palabra dice, sembrar el terror. En este caso, aquí lo peligroso que hay en este asunto, detrás de este asunto, es que este no es un tema tan sencillo. Es un asesinato selectivo, han seleccionado muy bien a la víctima, se está poniendo en tela de juicio si la víctima, si digamos que el destinatario del atentado era el padre y no la hija, y que circunstancialmente cogió el coche la hija. De cualquier manera, las primeras informaciones que podemos, o las primeras conclusiones que podemos extraer son: una, que fue un asesinato selectivo; dos, que para poder realizarlo tuvo que haber una selección por algún motivo, bien por los textos que ha escrito este hombre, por las ideas del padre, por lo que ha defendido la hija, que defendía las ideas del padre como periodista, incluso había estado, si no me equivoco, cubriendo el conflicto de Ucrania. Y bueno, es decir, que son personas que tienen una relevancia y por tanto tienen un significado. Entonces, parece que aquí hay una intencionalidad política muy clara en cuanto a la selección del objetivo. Respecto a la forma del atentado, requiere una gran preparación, requiere primero unos elementos de información de las costumbres de la persona, a qué hora entra, a qué hora sale, primero dónde vive, segundo qué vehículos usa, a qué hora sale, qué itinerarios hace, por dónde va, por dónde viene, dónde aparca el vehículo, y después tener una preparación para fabricar el artefacto sin morir en el intento. Es decir, no, muchos terroristas mueren en el intento de colocar el artefacto. Un artefacto que bastante potente, por lo que se ha visto en las imágenes, ha destrozado bastante el coche, y esto nos da una idea que podría tratarse de explosivos industriales, no una mezcla cualquiera, eso lo dirán los técnicos. Es muy difícil ahora, sin poder haber participado en el lugar, establecer una hipótesis, pero de cualquier manera sí que el mensaje de terror o de desestabilización hacia la sociedad rusa y hacia ciertos sectores de la sociedad es un mensaje muy claro, ¿no? Y es una lástima. Y hay otro aspecto que me llama un poco la atención, y es que en la cobertura que ha tenido a nivel internacional, efectivamente aquí en Occidente ha salido en todas las noticias y sigue saliendo, pero de una manera, digamos, comedida. No se han explayado como ha pasado en otro tipo de atentados en otros lugares, como los atentados de Francia, los de Bélgica, los que hubo aquí en Barcelona, que hace poco hicimos conmemoramos la efemérides de aquel desgraciado hecho de las Ramblas. Es decir, no ha tenido una repercusión para lo que es en sí este tipo de atentado. Sí, Antonio, muchas gracias por resaltar además este aspecto mediático, además de su opinión como profesional sobre la manera y cómo
se perpetró este atentado. Y usted ha mencionado que Daria, hija de Dugin, ella era periodista, así es, y además ella cubría obviamente el conflicto de Ucrania, incluso estuvo ahí y su cobertura es lo que molestó muchísimo y según apunta la investigación de la parte rusa, fueron los ucranianos, fue la parte ucraniana la que eliminó a la hija de Dugin. De hecho, ya ellos aportaron pruebas, pero usted dice que en cualquier caso todo apunta, o según su experiencia, este tipo de atentados requieren, digamos, una organización más amplia y un involucramiento mucho más amplio, si diríamos, del personal, entre comillas. ¿Sabe, Antonio? Yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Usted ha mencionado este tema, lo de la cobertura mediática. Es realmente lo que llama la atención. Vamos a hablar muy diplomáticamente, porque, por ejemplo, todos los comentarios que estamos viendo desde Occidente no quieren comentar el asunto. Incluso se llega a presentar todo como si fuera Rusia, o mejor dicho, los servicios secretos, incluso rusos, para quienes eliminaron a esta joven, para culpar a Ucrania, para nuevamente echar sombra sobre Occidente, algo que indignó tanto, por ejemplo, a nuestra Cancillería, que dijeron que ya no tiene ninguna autoridad moral, por ejemplo, Estados Unidos, plantear algunos derechos humanos y otros temas semejantes, porque asesinan a un periodista por su labor periodística, no por pelear con armas, no por, digamos, este tipo de cosas, simplemente por expresar sus ideas no alineadas, no autorizadas según la narrativa que en estos momentos reina en Occidente. Entonces, silencio total, como mínimo, y como máximo, incluso, apoyo a quienes lo perpetraron. Algunos medios incluso llegan a esto. Sobre este aspecto quisiera preguntar su opinión, porque además usted es un pensador, no solamente jurista y otros cargos que yo mencioné. Sí, sí, correcto. Sí, en algunos medios se está haciendo lo que se está, digamos, divulgando como si lo que se suele decir un ataque de falsa bandera. Es decir, como si lo hubieran hecho los servicios secretos rusos para poder culpar a Ucrania o a cualquier otro actor en el asunto, ¿no? Un ataque de falsa bandera. Pero esto es absurdo, es ridículo. Efectivamente, desde que empezó prácticamente el conflicto en Occidente y que conforme va avanzando cada vez la opacidad sobre la información del mismo y sobre el monodiscurso o lo que se puede divulgar, es pasmoso, es muy preocupante. Imagínate que llega al extremo, y esto lo sabrá mucha gente, muchas de las personas que te siguen lo saben, que en Ucrania no mueren soldados ucranianos, solo mueren niños y civiles. O sea, esto es lo que sale en las noticias. No ves noticias donde digan, pues es normal que en un enfrentamiento militar mueran militares, pero es curioso que en los medios occidentales apenas salen noticias de militares, los que salen siempre son civiles. Han matado a un niño, han matado a una mujer, han matado a un anciano, que me parece muy lamentable que puedan haber víctimas colaterales. Yo no le quito importancia al tema, pero es para dar una pincelada del sesgo, de la falacia en la que incurren estos medios, y no creo que sea casual. Hay una censura en cuanto a todo lo que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y lo que tiene que ver con la parte rusa. Y esto es así. Te voy a poner un ejemplo que además es muy reciente. Nada más tenemos que ver lo que ha pasado en Colombia hasta que ahora ha salido el nuevo presidente con los asesinatos de periodistas, o un poquito más atrás lo que pasó en México. Todas las organizaciones internacionales de periodismo metieron una presión sobre Colombia y sobre México terrible. Aquí han matado a una periodista, a una colega, y nadie ha dicho nada de estos medios. Y este es un ejemplo muy claro del sesgo y de lo que hay. Hay está feo decirlo, no me gusta utilizar la palabra, una rusofobia en los medios también. No sé hasta qué, yo diría que es de alguna manera impuesta por los propios estados y seguida por las redacciones o por los jefes o por los propietarios de los medios. Esta es una triste realidad porque al final están desinformando. Antonio, ¿sabe? Eso es muy importante porque ¿cuáles son los hechos? Entonces, asesinan en un atentado terrorista a una periodista
cuyas ideas eran contrarias a las que se promueven ahora mismo por parte de la prensa hegemónica. Es decir, eran unas ideas que defendían el lugar de Rusia en este mundo, que defendían unas relaciones internacionales equitativas e inclusivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Asesinan a ese periodista. Luego, otro aspecto muy importante que vemos prácticamente, yo incluso diría un amparo, la luz verde para que esto ocurra, porque este silencio es el que alienta que este tipo de sucesos sigan ocurriendo. ¿Por qué? Porque este silencio, entonces mueren, asesinan a periodista ruso, asesinan a cualquier otro representante de Rusia, como si entonces se trate de algo bueno, incluso yo diría. Y yo no sé, pero bien, yo creo que también lo podemos enmarcar en las palabras que, por ejemplo, acaba de pronunciar el jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, quien, por ejemplo, acaba de manifestar y acaba de insistir en que Rusia tiene que ser derrotada. Entonces hay que entrenar a las tropas, adiestrar a las tropas ucranianas, para lo cual se van a ofrecer una serie de países europeos al tiempo que seguirán suministrando armamento a este régimen. Es decir, esta reacción a la muerte de este periodista nos vuelve a demostrar que en realidad estamos asistiendo a una gran estrategia antirrusa donde se alienta prácticamente y se está preparando un terreno para algo grave. Entonces yo quisiera preguntarle también sobre esto. Pues estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, las manifestaciones de Josep Borrell esta misma mañana es lo que exactamente ha dicho eso. Y efectivamente, parece que este crimen execrable, este asesinato, rema a favor de los intereses ucranianos, aunque hayan sido ellos o no, no lo podemos saber, pero digamos que Occidente no lo ha puesto o no lo ha cuestionado, al contrario, ha echado más gasolina al fuego. Efectivamente, hoy Borrell ha declarado que está tratando de organizar un sistema de ayuda permanente para la formación de militares ucranianos para poder mantener el conflicto con Rusia y poder derrotar a Rusia. Y también hoy la plataforma montada por Zelensky en Polonia se ha reunido con todos los líderes de la Unión Europea para recuperar Crimea. Entonces, en lugar de ver mensajes de bajar la escalada bélica y de intentar llegar a un acuerdo diplomático, sea el que sea, por cualquier acuerdo, por malo que sea, será muchísimo mejor que mantener el conflicto. Y desde este punto de vista, la Unión Europea y todo el bloque occidental, que son más de 40 países, sin haber declarado la guerra a Rusia, están prácticamente como un actor más, haciendo la guerra prácticamente, porque o la financian, o prestan, o entregan material, o utilizan la inteligencia, sus satélites, en fin, formación, muchísimas cosas. Es una espiral muy preocupante, esa es la verdad. Sí, Antonio, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, solamente yo mencionaría que en este evento que usted acaba de citar intervino, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y entre otras cosas que él planteó era, por ejemplo, presunto incumplimiento de Rusia de sus obligaciones en el contexto de la crisis de Ucrania. Eso lo dice el presidente de un país que era un supuesto garante del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Ese mismo país, junto con Alemania, no movió ni un dedo para que estos acuerdos se cumplan, es decir, para que el régimen de Kiev se sienta a negociar con Donbass y encuentran una solución negociada que comprendía que Donbass sigue siendo parte de Ucrania, pero tiene, digamos, cierta autonomía. Ni Alemania ni Francia, garantes, no movieron ni un dedo, sino que echaron toda la gasolina posible al conflicto y luego estos países, sus representantes, hablan algo sobre el cumplimiento de compromisos y cosas por el estilo. Pero, Antonio, muy agradecido por su comentario. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches.